muchas gracias, doctor Francisco Fernández Paredes. Agradezco cumplidamente la invitación para presentar este tema, que es el resultado de 12 años de investigación, muy especialmente a la doctora Alicia Morán Ramírez, a la doctora Lourdes López Cuellar, perdón. Muchas gracias. Realmente me siento muy honrada y muy contenta de estar con ustedes. Siguiente. Voy a hablarles acerca del expediente clínico. La información clínica es casi tan antigua como la propia humanidad. Se pueden considerar prehistorias clínicas a las lápidas votivas con el nombre y la dolencia del enfermo, ¿verdad? Descubiertas en el templo de Epidauro en Grecia, y los relatos patográficos contenidos en el papiro de Edwin Smith. Esta es una lápida votiva en la que se aprecia aquí abajo, está el nombre y el dato general del padecimiento del paciente. Siguiente. Estos son los restos del templo de Epidauro, construido en un cuarto de siglo antes de Cristo en Grecia, ¿verdad? Y fue erigido para el sanador Asclepio, y fue diseñado por Teodotos. Algunos de sus restos, como son estos, se encuentran todavía vigentes, y bueno, tienen un lugar especial en el que se están albergando. Uno de esos restos es esta fuente. En esta fuente había aguas que se suponía que tenían propiedades curativas. Una amistad que recientemente fue por allá me comentó que la fuente todavía existe, que todavía tiene agua. No sabemos cómo llega el agua ahí, pero por lo que hemos aprendido y estudiado, los pacientes se sentaban en el borde y con esa agua los sanaba. Yo me imagino que si traían algún proceso infeccioso o algo así, pues les lavaban el área, o por lo menos si traían fiebre los refrescaban, pero algún efecto curativo tenía, porque el agua de la fuente esta pues tiene sales. La información se solía relacionar con los estados patológicos, con la patología, con la patografía del paciente. Entendidos estos como aquel individuo particular que precisa de atención médica, y por lo mismo... Siguiente, por favor, a la diapositiva 6. Y por lo mismo son personas más vulnerables. Siguiente. Asclepio o Esculapio existió y vivió en Tesalia. Cuando yo estudié medicina, lo último que se sabía de historia de la medicina, así muy antiguo, era precisamente la existencia de Asclepio, Esculapio. Incluso ustedes ven el logo de los médicos, pues es el báculo de Esculapio con 2 serpientes enredadas. Luego de su muerte fue inmortalizado. Es una historia bonita. Se inició la leyenda y fue venerado en Atenas, Corinto y Pérgamo, ciudad natal del Galeno. Se le representa como un hombre de edad madura, barbudo, de mirada serena, con una diadema, y casi siempre aparece vistiendo un manto que deja al descubierto su brazo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen que se encuentra, una estatua que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Siguiente. Esculapio fue la primera persona, hasta donde sabemos, que inventó la profesión médica. Él tenía destinada un área donde se otorgaba la consulta. Él no realizaba ningún procedimiento quirúrgico, eso es una característica. Es más, él menospreciaba la cirugía y la consideraba una profesión degradante. Él era hombre de familia noble, y su profesión, o sea, como médico, la iba heredando a sus hijos varones. De ahí parte que a las mujeres nos tenían bloqueada la posibilidad de ser médicos. Y la historia de la primera doctora, bueno, otro día se las platicaré.
nadie podía ejercer este oficio, el cual era transferido exclusivamente a los hijos varones. Siguiente. Pero yo les vengo a hablar de un documento histórico que me llevó, les comentaba, 12 años de investigación, que es el documento más antiguo en el mundo que ha sobrevivido, que es un libro de texto sobre cirugía, escrito en egipcio y hierático alrededor del siglo XVII a.C., pero seguramente, en la cita original dice, probablemente basado en miles de años previos. Pero no, yo estoy, por todo lo que he leído, estoy segura que fue seguramente basado en experiencias de miles de años previos. Este papiro es un tratado de cirugía, describe observaciones anatómicas, de exploración física, de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas lesiones con exquisito detalle. Esto es muy importante porque los libros de anatomía a veces se quedaban cortos para poder explicar determinadas situaciones del ser humano y padecimientos que presentaba. Siguiente. Aunque aparentemente no publicó nada, es evidente que Edwin Smith conocía bien la egiptología. Debo decirles que lo primero que me llamó la atención del papiro fue que es el papiro de Edwin Smith, que hace una persona inglesa o estadounidense, americana, escribiendo un papiro. Lo primero que se le viene a uno a la mente pues es Egipto. No, él no lo escribió, conocía bien egiptología. Incluso Godwin, que era un especialista en egiptología, lo reconoció por haber sido quien identificó la fecha escrita en otro papiro médico, el papiro de Evers, que ese nos enseñaban en la escuela cuando nosotros estudiábamos medicina. Siguiente. Este señor es Edwin Smith, es una pintura al óleo que está en la colección de la Sociedad Histórica de Nueva York, en el museo. Siguiente. En enero de 1862, Smith adquirió el papiro de Mustafa Aga. Este señor era un saqueador de tumbas y de manera fraudulenta lo dividió en partes, hecho que reconoció Smith. Por eso se dio a la tarea de unirlo. Lo acomodó sus piezas e hizo un intento inicial de traducirlo, pero no lo logró. Realmente, siguiente, quien hizo la traducción fue James Henry Bested, que fue el director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago en la década de los años 20. Este señor, si ustedes ven, nació más o menos 5 años después de que Edwin Smith lo compró. James Henry Bested lo describió como el documento más importante del conocimiento médico que ha sobrevivido para nosotros desde el egipcio antiguo. Asumió totalmente la responsabilidad de la traducción y realmente sí hizo una traducción muy buena. Siguiente. Aquí él menciona, gracias, el hecho de que Edwin Smith descubrió el papiro en Egipto en 1860 y cuando él murió, su hija lo donó, ¿verdad? Lo donó a la biblioteca, no es cierto, lo donó a la Sociedad Histórica de Nueva York. Después la Sociedad Histórica de Nueva York lo tuvo en exhibición varios años y de ahí lo transfirieron a la biblioteca de la Academia de Medicina de Nueva York, donde recientemente se llevó a cabo la primera traducción autorizada en los últimos 50 años a cargo de James P. Allen del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y ayudado por un médico, el Dr. Minenberg. Siguiente. Esta es la portada de la traducción autorizada. En esta portada vemos pues una imagen, una fotografía del papiro. Siguiente. Aquí se menciona, ¿verdad?, el autor James P. Allen con la ayuda del Dr. Minenberg. Siguiente, el contenido. En ese contenido vemos que lo del papiro está escrito en este tema, que es el arte de la medicina en el Antiguo Egipto y el legado de la medicina del Antiguo Egipto.
O sea, ese es el contenido del libro. Y bueno, trae incluso instrumental quirúrgico, vasijas, algunos alimentos, fórmulas de medicamentos, traía también imágenes de plantas que se utilizaban, por ejemplo también el carbón que se utilizaba ya desde aquel tiempo. Bueno, está muy bonito, muy interesante. Siguiente. Bueno, hice algunos trabajos, duré 2 años investigando este papiro, presenté varios trabajos, varios intentos en los que cada uno lo iba modificando. Y un día mi hija me invitó a visitar Nueva York y dije, ¡ay, qué maravilla! Voy a conocer el papiro. Mandé un correo a la Academia de Medicina de Nueva York para ver si había visitas guiadas o alguna cosa por el estilo para conocer el papiro. Me contestaron que no era posible que lo viera. Y yo les contesté, bueno, les mando algunos de los trabajos que he realizado acerca del papiro. Y ellos me contestaron, bueno, si usted va a venir por tal época, le invitamos a una jornada académica. Entonces ahí tienen que visité la Academia de Medicina de Nueva York. Es un edificio precioso. Siguiente, cuando llegué, pues me llevé la sorpresa de que estaba mi nombre, que estaba incluido en el libro de la jornada académica y que pues bueno, tuve la oportunidad de participar en la misma, con algunas cosas tanto del papiro como de la patología que vivimos los latinos. Entonces fue muy importante. La placa en la que se habla de la construcción de la academia en 1957. Siguiente. Esta es la biblioteca. Aquí en la biblioteca se encuentra el papiro. En esta mesita que ustedes ven, ahí me pude sentar y me dieron la oportunidad de ver una versión en pictogramas del papiro, entonces, y de tamaño real, es decir, de 60 centímetros de alto. Entonces ya, este es el lugar, ahí al fondo está miren, aquí donde están estas puertitas del lado izquierdo, ahí se encuentra el papiro. Siguiente. ¿Y qué creen que este es el papiro? La siguiente, por favor. ¿No soy lo del siguiente? Sí, pero... Ok. Este es el papiro, mide 60 centímetros de alto. Por casi 5 metros, 4,68 de ancho. Entonces van a decirme que entonces como está ahí el papiro, resulta que me dieron la oportunidad de verlo unos instantes después de que vieron que había yo leído, lo que podía entender del papiro, de la transcripción y de los pictogramas, que bueno, con los pictogramas ya pude entender mejor. Hasta le expliqué a la curadora de la biblioteca, le digo, bueno, mire, aquí se ve un muñequito, yo creo que este es el enfermo, se ve jorobadito y luego se ve derechito, yo creo que sí se curó. Y hasta le hizo gracia, ¿no? Me dice, bueno, ¿ya terminó esto? Sí, me estuve como 1 hora y media viendo. Entonces me dio la oportunidad de ver unos instantes el papiro y de tomarle una sola fotografía. Entonces, por lo que ven, no es muy artística, pero bueno, ahí está. Y ese es el papiro. Siguiente. La extraordinaria importancia de este documento, aparte de que fue el primer tratado de cirugía conocido, es el documento científico encontrado de mayor antigüedad, tiene 5.000 años. O sea, van a ver por qué el expediente clínico tiene esa antigüedad. Suministra por primera vez un fundamento científico a la medicina, expone la visión que se tenía en esa época sobre la clínica, la anatomía, la fisiología, la patología y el tratamiento de múltiples enfermedades. Y entonces van a ver ahorita cómo fui descubriendo que es el antecedente del expediente clínico. Siguiente. El hecho más sobresaliente de la medicina del Antiguo Egipto es la separación entre religión, magia y elementos empíricos. Cada uno de ellos era desempeñado profesionalmente por sacerdotes, magos y médicos, y los ciudadanos acudían a unos u otros. Si ustedes ven ahí, el ciudadano, el paciente, podía elegir con quién se quería atender. También este papiro, pero no voy a entrar en ese detalle,
muestra las bases elementales de lo que nosotros manejamos en bioética, de los principios de la bioética. Este es el principio de la autonomía. Y si ustedes ahorita, nada más lo voy a mencionar conforme vaya avanzando, está el principio de, antes que nada, no lesionar, no dañar, el primum non nocere, y el principio de justicia, ya lo van a ver, es muy bonito. Siguiente. En este tratado aparecen por primera vez términos médicos específicos como cerebro, fractura y convulsión. Se describen por primera vez procesos fisiológicos, entre ellos el retorno sanguíneo, el sistema nervioso y la importancia de la columna vertebral como eje del cuerpo y el centro de movimiento. Imagínense a esas alturas, ¿verdad? Cosa que no pudo hacer Hipócrates, porque además pues él no era partidario de la cirugía. Siguiente. Es el papiro el más antiguo y uno de los más mencionados por las primicias que contiene. Fundamentalmente lo relacionado con trauma es en su mayor, ahorita lo van a ver, en su mayor parte padecimientos de traumatología, de ortopedia y heridas. Entonces, su autoría es atribuida al primer médico reconocido en la historia de la humanidad, protagonista además de muchos otros aportes a las ciencias. Dejé estos puntos porque pueden funcionar después como referencias, tienen accesos directos a las bibliografías y fueron silenciados por el tiempo y los acontecimientos históricos. Entonces, siguiente por favor. Siguiente. Aquí vemos aquí está ahí está. Aquí vemos, son 47 casos. La mayoría son heridas de la cabeza, lesiones de pecho, lesiones de garganta, bueno, lesionados de músculo esquelético, algunos de garganta y nariz, y total son 47 casos. El último que fue de columna vertebral torácica, pero eso no lo terminó de describir. Siguiente. Existe una gran diferencia entre el texto del papiro de Edwin Smith y otros papiros médicos descubiertos hasta ahora, porque además de ser el de más antiguo origen, es el único dedicado principalmente a la cirugía. Mientras los demás consisten en esencia en un montón de oraciones, conjuros y prescripciones fantasiosas, ahí, si tengo tiempo para hacer un paréntesis, yo fui a dar con el papiro porque una vez me pidieron una conferencia sobre responsabilidad médica. Aquí en México no había nada escrito. Empecé a investigar la historia de la responsabilidad médica y dije, bueno, pues a quién se le habrá ocurrido hablar de responsabilidad médica. Y fui a dar con el código de Hammurabi, que si lo hubiéramos seguido de alguna manera, pues no estaríamos ninguno de aquí como médicos, porque ya ven que era la famosa ley del talión. Entonces dije, no es posible que eso sea lo único que hay de responsabilidad médica, y me puse a buscar más, y de repente aparece que el primer antecedente de la responsabilidad médica estaba en el papiro de Edwin Smith, y entonces ahí fue cuando me inquietó, dije, un papiro escrito por un estadounidense, qué extraño. Y entonces ya empecé a buscar. Total, sí encontré el antecedente de la responsabilidad médica, pero pues no lo había escrito Edwin Smith, pero tuve que investigar para saber por qué tenía el nombre de ese señor. Y acá, pues entonces, antes había prescripciones fantasiosas, y sobre todo, aquí en este papiro, vean ustedes algo importantísimo. Hasta la fecha, ¿cómo empezamos a explorar a los pacientes de cabeza a pies? O sea, ahí aparece por primera vez la exploración céfalo-caudal,
como parte de la semiología y del estudio del paciente. Siguiente. Entonces, les voy a decir cómo está estructurado. Primero, el arreglo topográfico de las lesiones. La exposición se realiza en sentido cefalopodálico. La disposición de los casos en cada grupo se hace de acuerdo con la severidad decreciente. Nosotros lo trabajamos actualmente diferente. Nosotros primero vemos qué es lo que tiene el paciente y ya le vemos el problema, el motivo de consulta o de atención, y después revisamos el resto del cuerpo. Y eso sin ser peyorativa ni mucho menos, pero los médicos especialistas ya no revisan lo demás. Nada más revisan el punto que les interesa. Pero ahí se lo revisaban todo y me parece muy interesante y el enfoque de menor a mayor. O sea, primero veía al médico, porque además había alumnos, veía cómo estaba de todo lo demás el enfermo y después ya se enfocaba en el problema que lo estaba llevando, en el problema principal. Y me parece que no está mal, porque así no, ya primero se enteraba uno con quién estaba tratando y luego ya valoraba la magnitud del problema que traía, y entonces yo pienso que le era más fácil llegar al diagnóstico y al tratamiento. Siguiente, por favor. La discusión de cada caso sigue un estricto orden. El título, ¿a qué le suena? En el título van los datos generales del enfermo y sus síntomas principales: exploración física, diagnóstico, tratamiento excepto en casos considerados como intratables, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y glosas o comentarios. Este también fue llamado diccionario de términos oscuros, porque muchas veces y actualmente los médicos no solo escribimos a veces con mala letra, sino que utilizamos abreviaturas que solo Dios Padre y nosotros entendemos. En este glosario se describía qué era lo que tenía el enfermo, con palabras que fueran inteligibles para los generales, para la esposa del enfermo, para los compañeros o los familiares del enfermo. Entonces, eso es importante. Yo si por mí fuera, si yo tuviera en mis manos esa decisión, sí ponía un glosario para que al final estuvieran todas las abreviaturas y palabras raras que utilizamos y que a veces no las entiende nadie. No sé, yo creo que aquí hay algún perito, seguramente usted, doctor, también los peritos médicos, cuando estamos examinando un expediente clínico, sufrimos porque no entendemos todo eso, y eso es una barrera para la comunicación y también para la toma de decisiones apropiada. No nos podemos pronunciar ni a favor ni en contra, claro que no, pero sí nos pronunciamos por la dificultad para entender lo que está escrito. Me ha tocado vivir todas esas cosas. Siguiente, por favor. Siguiente. En el título, datos de pacientes, se identifica la zona lesionada, los órganos afectados, el examen, que incluye el interrogatorio, la historia de los síntomas, las manifestaciones dolorosas. Aquí no se ve, pero también se menciona aquí el olfato. Hace muchos años, cuando ejercía más como médico, pues ejercía como pediatra. ¿Y qué es lo primero que hace uno? El doctor no me va a dejar mentir. Señora, ¿trajo el último pañal de su niño? Y uno, sí está bien, ya puede tirar el pañal. Hasta la fecha, cuando llegamos a un hospital, al servicio de terapia intensiva, y tiene un olor característico, luego se preocupa uno, porque ya sabe que germen anda por ahí, y ya sabe que puede haber una disfunción en corto plazo. Allá sí olían a los pacientes. Es más, en esa época ya tenían conciencia de lo que eran las infecciones. Entonces, es interesantísimo, de verdad, me apasiono, perdón. Siguiente, por favor. La inspección que observaba las lesiones y los signos olfatorios. Sí, los signos olfatorios son muy importantes, aunque últimamente se les ha restado importancia. Pero... Siguiente, por favor. La palpación. Ahí especificaba, tenía una fórmula introductoria, o sea, no llegaba a ver dónde le duele, no.
Tenía que ir poco a poco, de fuera hacia adentro donde estaba la lesión, para ver qué tanto había repercutido la lesión, pues la mayoría eran de trauma. Perdón. Gracias. Y entonces la fórmula era despacito y suave, no debería uno presionar ninguna área afectada, no debería, ahí explica, dice, no debería ejercer fuerza. Después de esa palpación, las pruebas que hasta la fecha seguimos haciendo, levantar la cara, dirigir selectivamente la mirada, estirar las piernas, o sea que eso no es nuevo, eso viene de hace 5.000 años. Siguiente, por favor. En el diagnóstico también se utilizaban formatos preestablecidos y el tratamiento establece la conducta a seguir de prueba de gravedad. El tratamiento ahí se menciona como el punto decisivo, pero ya ven cómo es lo mismo que tiene el expediente desde hace años y hasta la fecha, y se los voy a comprobar en unos momentos. Si me paso del tiempo, si voy, me pueden decir, por favor, ¿eh? Siguiente, por favor. El tratamiento. Había exclusivamente mecánico o quirúrgico, que era limpiar o suturar heridas si era el caso. Combinación de tratamiento quirúrgico con el uso externo de medicamentos. Ya se usaban pomadas, alimentos, soluciones. Incluso se usaba mucho la miel. La miel la usaban como antiséptico, o sea, era muy interesante eso. Se utiliza por primera vez el adhesivo plástico y la estructura quirúrgica. El adhesivo plástico era la savia de una planta, y esa savia que parece resistol blanco, para acabar pronto, se utilizaba para las heridas. Y la estructura quirúrgica, el cadmo, ya se empezaba a usar. Entonces eran fibras de cáñamo, y ellos las utilizaban para hacer suturas. Siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar un caso de los que están en el libro donde está la traducción autorizada, que es el 31, y habla de instrucciones concernientes a la dislocación de una vértebra de su cuello, o sea, una ilustración. Si examina un hombre que tiene una dislocación o una vértebra de su cuello, así como esas palabras lo describen, es traducción textual, vamos a decir. Si lo encuentra inconsciente de sus dos brazos, es decir, que estuviera con los brazos paralizados, que estuviera hemipléjico o cuadripléjico, golpea orina de su miembro, o sea que tenía incontinencia urinaria, sin que él lo sepa, su carne ha recibido viento. ¿Qué quiere decir? Había sido una lesión por traumatismo, pero no había lesión abierta. Entonces recibió viento. Sus ojos están rojos, y entonces ya mencionaba, es una dislocación de una vértebra de su cuello que se extiende hacia el hueso de la espalda y ocasiona estar inconsciente de sus dos brazos, siguiente de sus dos piernas. Pero si la vértebra media de su cuello está dislocada, entonces el salto, o sea, ya no solo tiene incontinencia urinaria, sino que tiene salida, porque la incontinencia es cuando el paciente tiene deseos sanitarios, sin controlarla, pero ya la salida constante y continua de la orina, así la describe, la salida de semen que sale de su palo. El veredicto deberá decir respecto a este paciente: una persona que tiene una dislocación de la vértebra de su cuello, mientras esté en esas condiciones, es una lesión que no debe tratarse. Fíjese, desde entonces existía la conciencia de que no lo muevas, así lo dejas, calma el dolor, con pomadas, incluso como la mayor, todos esos casos son de hombres, y les voy a decir por qué ahorita, les digo que parece un cuento, está muy bonita la historia de esto. Entonces no le deberían hacer nada. ¿Y qué iba a pasar? ¿De qué iba a vivir? Lo tenían que tener en las mejores condiciones posibles. Si era un soldado o un general, algún otro soldado se hacía cargo de atenderlo, pero si era un hombre de familia, a la esposa la capacitaban en agricultura, en ganadería, para que ella fuera el sostén de la casa mientras el enfermo no podía trabajar. O sea, eso era maravilloso.
Por eso, conforme fue pasando el tiempo, me fui apasionando más de estar conociendo el contenido de este papiro. Siguiente, por favor. ¿Y quién fue el autor? Desde luego que no fue Dean Smith. Fue este genio de la antigüedad que se llama Imhotep. Es mi ídolo. Se ha considerado Imhotep como un hombre que poseía una vasta erudición, tenía una personalidad polifacética, era arquitecto, médico, sacerdote, astrónomo, escriba, consejero y científico. O sea, era una maravilla el señor. Y realmente existió, ¿eh? Esta estatua está en el Museo de Louvre. Y entonces, y ahí se menciona todas las características que tenía. Siguiente. Imhotep nació en Antogo, un suburbio de Memphis, el día 16 de Epifi. Es el tercer mes de la estación de la cosecha. Entonces, las estaciones... Perdón. Las estaciones iban de 4 en 4, y la estación de la cosecha, que fue en la que nació Imhotep, eran 4: Payón, Paini, Epifi y Mesor. Entonces, era hijo de Canofer, que era un gran arquitecto, y de Keredún, que dicen que era una mujer muy trabajadora. Y fue muy influyente en la corte del faraón Zoser de la tercera dinastía. Siguiente, por favor. ¿Por qué les presento esta pirámide? Inicialmente era arquitecto. Él dirigió la construcción de esta pirámide, que es la pirámide escalonada que está en Saqqara, Egipto. Fue la primera construcción de piedra que existió en el mundo. Esta está en remodelación. Y se le atribuye a Imhotep precisamente. Entonces imaginen ustedes a Imhotep sentadito dirigiendo la construcción de la pirámide. Tuvo la oportunidad de ver cómo se generaban las lesiones de los trabajadores. Y si era igual de inquieto que nosotros, en ese tiempo pues era más arquitecto. ¿Cómo se volvió médico? Pues no había facultad de medicina en ese tiempo. Yo lo imagino, eso no lo dice la biografía, pero después de leer tanto, después de ver cómo se lesionaba a su trabajador y que quería ir con el mago, con el sacerdote, con quien él eligiera, y el médico, los médicos que existían en aquellos tiempos, le preguntaba, oiga, ¿por qué es así? ¿Y por qué es así? Y entonces él iba guardando todo eso, y así se fue haciendo médico. O usted se va haciendo médico empírico. No existía ninguna facultad que le pudiera dar un reconocimiento por eso, ¿verdad? Sin embargo, progresó tanto que fue comparado con Asclepio, el dios de la medicina griego, Esculapio. Y de hecho, en algunos artículos que revisé, encontré que se hablaba así como de la misma persona, como Esculapio e Imhotep, pero no son la misma persona. Esculapio es griego y Imhotep es egipcio. Entonces, bueno, esa es otra. Entonces esta pirámide, imagínense ahí sentadito, dirigiendo y pues viendo cómo se lesionaban los trabajadores. Pero si a eso le sumamos, ven que hace descripciones anatómicas. ¿Por qué? Porque en Egipto momificaban a sus muertos. Entonces este señor, que ya tenía la inquietud, veía cómo estaban por dentro, ¿verdad? Y empezó a sacar conclusiones de cómo estaba el retorno sanguíneo, de todas estas cuestiones, y realmente estaban tan avanzados ellos, no solo en la momificación y en la anatomía, sino que hemos encontrado, bueno, yo no las he encontrado, se han encontrado momias con trépanos cicatrizados, lo cual quiere decir que el enfermo después de eso vivió. Y a ver cómo nos explican esas cuestiones, pues solo con su forma como trataban a los pacientes. Siguiente, por favor. Estableció una organización de trabajo que implicaba equipos, normas de trabajo y de conducta, suministro y mantenimiento de las herramientas. Pues si no, imagínense cómo construyó semejante cosa tan grande que tiene más de 5,000 años y no le ha pasado nada. Aunque ahorita esté así en reconstrucción, en remodelación o en restauración, pero la pirámide ahí sigue. Y ninguna piedra está pegada a otra, o sea, todas están engarzadas. Él ofrecía alojamiento y alimento, días de asueto y asistencia médica, por lo que sin duda aportó los indicios de la
de la medicina ocupacional en el tiempo que la seguridad estaba especialmente en manos de los dioses. O sea, hizo esa otra aportación a la ciencia, a la administración, a la medicina, a la historia. Siguiente, por favor. Afirmaba que el pulso era un índice del corazón y de las condiciones del enfermo. Tampoco estaba equivocado, porque ya sabemos que el pulso es el resultado del golpeo de la sangre contra las paredes de las arterias y es consecuencia del bombeo de la sangre realizado hacia el corazón. Siguiente, por favor. Como médico fue muy apreciado, sirvió como jefe de médicos de la nación. En su doble condición de médico y constructor, atendió a miles de trabajadores que se accidentaron durante la construcción de la pirámide. Por eso tuvo una posición privilegiada al enunciar los mecanismos de producción de las lesiones. Se preocupó por la salud y la seguridad de sus trabajadores, porque él pensaba que un trabajador sano es un trabajador eficaz. Esta pirámide la construyó él para que fuera el último destino del faraón Sosek, de quien él era consejero, el faraón Sosek de la tercera dinastía. Siguiente, por favor. Después de su muerte fue deificado y reconocido como el dios de la salud, con las características y atributos similares al dios griego Asclepio. Por eso en muchos artículos que revisé se confunden, pero no son la misma persona. Se ha postulado la tesis por el egiptólogo Henry Wester, que fue el que tradujo el papiro cuando no pudo Edwin Smith, autor del papiro, y que Imhotep fue el autor del mismo texto que anteriormente se conocía como libro secreto del médico, porque en los tiempos de Esculapio parece que como no estaban permitidas las cirugías, la información que estaba contenida en ese documento pues no se podía ocupar, ni se podía popularizar, vamos a llamarlo de esa forma. Siguiente, por favor. Fue el primer médico conocido, algo más que un científico de su época. Sus aportes lo convirtieron en un símbolo de la inteligencia y la voluntad al servicio de la salud y otras ramas del saber, aspectos que deben ser más difundidos. Su histórica edificación debe trascender en nuestros días y no morir en el antiguo Egipto. Sí, porque él, ya que fue médico, pues yo creo que se dedicó más a ser médico. Y siempre asesoraba al faraón para que los trabajadores tuvieran las mejores condiciones posibles. Incluso en las pirámides, en muchas de las pirámides, se ve cómo los trabajadores hacen todo con cierta metodología. No eran improvisados, no sale nada chueco. ¿Dónde está? Todo sale por niveles. Muy interesante todo eso, pero en eso influyó también Imhotep. Siguiente, por favor. De tal manera que en 1937 hubo un congreso de oftalmología en Egipto y se acuñó este timbre. Esto me lo dieron el año pasado en honor de Imhotep como el primer doctor de la historia. Entonces, y ahí sí que no decir que de dónde lo inventamos, ahí está. Y aquí yo hice una anotación. Si el recuerdo de Imhotep no se hubiera ocultado o desconocido durante tantos siglos, probablemente los médicos haríamos un juramento imhotépico en lugar de un juramento hipocrático. Si el Señor se dedicaba realmente al paciente en forma integral, a su entorno, a sus condiciones de trabajo, era una persona muy completa. Siguiente, por favor. De todo esto que les he platicado, he tratado de hacerlo muy a grandes rasgos, saqué unas conclusiones. Se ha dicho que los médicos somos por naturaleza historiadores y biógrafos. Sí. El médico junto a la cama del enfermo con el espíritu inquieto por ayudar y aprender, diseca a través de la enfermedad una serie de datos que reflejan la narración de una vida. Parecería así que la historia clínica fuese una autobiografía del enfermo, porque ¿quién nos proporciona la información? Pues el enfermo. Siguiente, por favor. El expediente clínico guarda los datos clínicos ordenados y es una especie de inventario contenido en una minuta de cada caso que llega al hospital o al consultorio. En él se acumulan las opiniones, diagnósticos y tratamientos y manejos y todo lo demás
de quienes participan en su elaboración. Siguiente, por favor. Entonces, el expediente clínico es un documento resultante de la interacción médico-paciente, sí. La autópata de cada individuo hospitalizado, pero sobre todo, tiene gran valor histórico, sí, científico, bioético, legal y de investigación para la humanidad. Cada expediente es único, es irrepetible y además es irreemplazable. Si se nos pierde un expediente, estamos perjudicados por completo. Y si se trata de emitir un peritaje sin expediente, pues estamos totalmente perdidos. Siguiente, por favor. En la Academia de Medicina de Nueva York me hicieron favor de proporcionarme toda esta serie de bibliografías. Siguiente, por favor. Y la oportunidad de consultarlas todas, que fue lo que me ayudó a enriquecer este trabajo. Y esta estatua que recientemente la develaron en Egipto, se supone que es Imhotep escribiendo en papiro. Entonces, pues eso es todo.